Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, un saludo enorme y espero que les guste lo que ven. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de intrigas palaciegas, batallas épicas, romances apasionados y vestuarios impresionantes. Hoy vamos a hablar de las series turcas históricas que simplemente no se pueden perder, y lo mejor de todo, que pueden ver en español. Si son como yo y les encanta la historia, pero también disfrutan de una buena historia bien contada, con personajes complejos y una producción de alta calidad, entonces están en el lugar correcto. Las series turcas históricas han ganado una popularidad inmensa en los últimos años, y con buena razón. Ofrecen una visión única de la historia otomana, desde sus comienzos hasta su decadencia, con un enfoque en las figuras clave que moldearon el imperio. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta un poco de drama de la realeza? Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos regularmente sobre una variedad de temas, desde reseñas de libros hasta consejos de viaje, pero siempre estoy buscando nuevas ideas y temas que les interesen. Así que si disfrutan este vídeo, asegúrense de darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en estas joyas de la televisión turca que los transportarán a otra época. Comencemos con una serie que es prácticamente sinónimo de series turcas históricas, El Sultán, o como se le conoce en su título original, Muhteşem Yzyl. Esta serie es un verdadero fenómeno mundial, y con razón. Narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y venerados del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que asciende al poder para convertirse en su esposa y consejera más influyente. El Sultán es una serie absolutamente épica. La producción es impecable, desde los vestuarios y decorados hasta la música y la cinematografía. Cada detalle está cuidadosamente diseñado para transportarte a la Estambul del siglo XVI. Pero lo que realmente hace que esta serie sea tan cautivadora son sus personajes. Suleimán, interpretado magistralmente, es un líder carismático e inteligente, pero también un hombre atormentado por las responsabilidades de su cargo y las intrigas de su corte. Hürrem, por su parte, es una figura fascinante y compleja. Su ascenso al poder es una historia de supervivencia, ambición y amor incondicional. Ella es una mujer que desafía las convenciones de su época y lucha por su lugar en un mundo dominado por hombres. La serie también explora temas universales como el poder, la ambición, el amor, la lealtad y la traición. A través de las vidas de Suleimán y Hürrem, podemos ver cómo estos temas se entrelazan y moldean la historia del Imperio Otomano. El Sultán es una serie larga, con varias temporadas, pero les prometo que no se aburrirán ni un segundo. Cada episodio está lleno de drama, suspense y giros inesperados que los mantendrán enganchados desde el principio hasta el final. Ahora pasemos a otra serie que también se centra en la vida de un sultán otomano, pero esta vez con un enfoque diferente. Hablo de Kösem Sultan, que cuenta la historia de Mapeiker Kösem Sultan, una de las mujeres más poderosas en la historia otomana. Kösem, al igual que Hürrem, comienza su vida como una esclava en el harén, pero rápidamente asciende al poder gracias a su inteligencia, astucia y belleza. Kösem Sultan explora un periodo menos conocido de la historia otomana, centrándose en el periodo conocido como el Sultanato de las Mujeres. Durante este periodo, las mujeres de la familia real, especialmente las madres de los sultanes, ejercieron una influencia política considerable. Kösem Sultan es una figura central en este periodo, y la serie explora su vida desde su llegada al harén hasta su muerte. A diferencia de El Sultán, que se centra principalmente en la vida amorosa y las intrigas palaciegas, Kösem Sultan también explora los aspectos políticos y sociales de la época. Vemos cómo Kösem manipula a los miembros de la corte, negocia con embajadores extranjeros y toma decisiones importantes que afectan el destino del imperio. Es una serie más oscura y compleja que El Sultán, pero igualmente fascinante. Si les interesa la historia política del Imperio Otomano y quieren aprender más sobre el papel de las mujeres en la historia, entonces Kösem Sultan es una serie que definitivamente deben ver. Cambiando un poco de rumbo, quiero hablarles de una serie que se centra en una figura histórica menos conocida, pero igualmente importante, Resurrection, Ertuğrul o Dirilis, Ertuğrul. Esta serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Resurrection
Ertuğrul es una serie de acción y aventura que se centra en las luchas de Ertuğrul y su tribu para establecerse en Anatolia y luchar contra los bizantinos y los mongoles. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y personajes memorables. A diferencia de El Sultán y Kösem Sultán, que se centran principalmente en la vida en el palacio, Resurrection, Ertuğrul se desarrolla principalmente en el campo de batalla. Vemos a Ertuğrul y sus guerreros luchar por su libertad y su fe, enfrentándose a enemigos poderosos y superando obstáculos aparentemente insuperables. Esta serie es ideal para aquellos que disfrutan de las series de acción y aventura con un toque histórico. La producción es impresionante con escenas de batalla coreografiadas de manera realista y vestuarios y decorados auténticos. Pero lo que realmente hace que esta serie sea tan atractiva es su mensaje de esperanza, fe y perseverancia. Ertuğrul es un líder inspirador que lucha por la justicia y la libertad, y su historia es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay esperanza. Ahora, para aquellos que disfrutan de las historias de amor épicas, les recomiendo Love is in the Air o Senkalkam. Si bien no es estrictamente una serie histórica en el sentido tradicional, ofrece una visión moderna de la cultura turca y, en algunos episodios, hace referencia a la historia otomana de una manera sutil pero interesante. Es una comedia romántica encantadora que combina elementos de la vida moderna con tradiciones arraigadas. La serie sigue la historia de Eda YLDZ, una joven florista, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero arrogante. Su relación comienza como un acuerdo falso, pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse de verdad. Love is in the Air es una serie ligera y entretenida que los hará reír, llorar y suspirar. Los personajes son encantadores, la historia es cautivadora y la producción es de alta calidad. Si buscan una serie para relajarse y escapar de la realidad, entonces Love is in the Air es una excelente opción. Finalmente quiero mencionar una serie que está ganando mucha popularidad en los últimos tiempos, The Atemen o Kurulus, Osman. Esta serie es una secuela de Resurrection, Ertuğrul, y narra la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. The Atemen continúa la historia de la lucha por la independencia y la expansión del Imperio Otomano. Vemos a Osman liderar a su pueblo en batallas épicas contra los bizantinos y otros enemigos, estableciendo las bases para uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. Esta serie es aún más ambiciosa que Resurrection, Ertuğrul, con una producción aún más impresionante y escenas de batalla aún más espectaculares. Si disfrutaron de Resurrection, Ertuğrul, entonces definitivamente deben ver The Atemen. Es una serie llena de acción, drama e intriga que los mantendrá enganchados desde el principio hasta el final. Y bien, ahí lo tienen, mi lista de series turcas históricas imperdibles que deben ver en español. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia otomana a través de la pantalla chica. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única y fascinante de un periodo importante de la historia mundial. Desde las intrigas palaciegas de El Sultán y Kösem Sultán hasta las batallas épicas de Resurrection, Ertuğrul y The Atemen, hay algo para todos los gustos. Recapitulando brevemente, hablamos de El Sultán y la vida de Suleimán el Magnífico y Hürrem Sultán, Kösem Sultán y el sultanato de las mujeres, Resurrection, Ertuğrul, y la lucha por la independencia, Love is in the Air, como una visión moderna con toques históricos, y finalmente The Atemen y la fundación del Imperio Otomano. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca histórica que me recomienden? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si disfrutaron este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.